Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores y este día vamos a continuar con la literatura y tengo algunos videos que me gustaría mostrarles. Acordémonos que este es como un repaso de todo lo que hemos venido diciendo, pero en realidad no. Así que es un contenido siempre nuevo, pero tratamos de ir un poco rápido. Muchas cosas que se toman asumidas. Estos videos van a explorar un poco más sobre la tradición literaria y la fundamentalidad con la que llegamos, algunas razones por qué hacemos algo, se verán un poco hacia el final del video. Pero sin mucho que decir, empezaremos con párrafo 77 y párrafo 77. Antes de eso les dejo este video para empezar, así que y luego vamos a leer el párrafo, así que miremos el video. Un movimiento que emerge en Hispanoamérica, el modernismo. A fines del siglo XIX se consolidan los procesos independentistas americanos. Se desarrollan entonces importantes cambios. Las sociedades tradicionales son impactadas por procesos de modernización debido a la llegada de capitales. Se ponían así las bases de la industrialización y de una estructura capitalista. El imperio político español será sustituido por el económico de los Estados Unidos. En Europa se produce un movimiento estético, sobre todo visual y decorativo, que plantea una vuelta a las formas naturales de líneas ondulantes y sutiles, el Art Nouveau. Hispanoamérica se abre al mundo y deja paso al cosmopolitismo, cuyo punto de referencia era Europa. Se crea un arte nuevo, moderno, joven y libre que representara una ruptura con el realismo y el naturalismo. El Nuevo Mundo despliega el primer movimiento genuinamente hispanoamericano con que entraba el siglo XX, el modernismo. La denominación se debe a Rubén Darío, quien lo utilizaba para llamar así a la moderna corriente artística que rompía con la literatura anterior. Lo nuevo se llamó modernismo, que era precisamente poner al día la cultura y modernizar también el pensamiento. El modernismo es una corriente literaria desarrollada en Hispanoamérica aproximadamente entre 1880 y 1920. Es el primer movimiento gestado plenamente en América. Como expresión de renovación literaria, muestra un gusto por el refinamiento de la forma y se manifiesta principalmente en la poesía. Se libera de la influencia hispana y toma su primera forma a la sombra de la poesía francesa. Es necesario aclarar que la utilización habitual del término inglés modernism no se refiere a este movimiento, sino a lo que llamamos vanguardia. Dicho esto, podemos destacar las siguientes características. Sincretismo, pues asimila y sintetiza el parnasianismo y simbolismo, movimientos poéticos franceses. Toman la perfección formal y esteticismo oculto a la belleza del parnasianismo. Gautier Le Conte le tenía un agudo sentido de la forma. La sacralización del arte era la manifestación más visible de liberación de todo condicionamiento moral, social o religioso. Gautier incluso escribió: nada es realmente bello a menos que sea inútil. Todo lo que es útil es feo. Toman la musicalidad del simbolismo de Verlet, Rimbaud o Mallarmé. Así, la poesía posee gran sonoridad y predominio del color con imágenes sensoriales. El uso de la sinestesia o mezcla de sensaciones viene también del simbolismo. Exotismo. El artista rechaza la realidad cotidiana. Se buscan temas de misterio, encanto y fantasía. También se evoca elementos orientales como chinerías o japonerías, o mitología griega o nórdica como palacios, cisnes o princesas. Cosmopolitismo, pues toma en cuenta la cultura norteamericana o europea y se deja atrás la fijación en España. Este rechazo a lo provinciano es el reconocimiento de que las grandes urbes criollas podían y debían ser focos de una nueva cultura altamente refinada. Elitismo. Tienen un sentido aristocrático del arte, se empeñan en registrar no los hechos de la historia humana, sino su constante anhelo de algo superior, la adoración de lo frívolo y la cursilería extravagante. Se evita la vulgaridad, el lenguaje es culto y refinado. Renovación métrica. Se utilizan versos medievales que ya parecían olvidados, como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto.
Se incorporan nuevos metros, estrofas y rimas. Se experimenta también con versos irregulares y amétricos y se asoma al verso librismo, heredado del simbolismo y de Walt Whitman. Es importante señalar a los precursores del modernismo, pues son los primeros que buscaron la renovación literaria. Estos son el cubano José Martí, que se sitúa entre el romanticismo y modernismo; el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, con un tono melancólico y a veces morboso erotismo; el peruano Manuel González Prada, quien toma en su poesía las formas francesas; el colombiano José Asunción Silva, próximo a la pompa modernista y creador también de poemas sentimentales; el cubano Julián del Casal, en cuya obra trasciende la musicalidad. Son representantes del modernismo hispanoamericano. El nicaragüense Rubén Darío, quien con su poemario Azul marca el inicio de este movimiento, es considerado el máximo representante del modernismo. El uruguayo Julio Herrera y Reisi, quien revolucionó el sentido de la musicalidad y del colorido modernista. Su estética se acerca incluso a la vanguardia. La lírica de Amado Nervo incidió sobre los aspectos musicales del verso y desdeñó todo ornamentalismo. Es una de las más sobrias del movimiento. En Argentina tenemos a Leopoldo Lugones, quien juega con el idioma para expresar sus sentimientos con lirismo e ironía. En Perú, la vida de José Santos Chocano supera a su obra. Aridosamente declaró: Walt Whitman tiene el norte, pero yo tengo el sur. Vivió esa ilusión, pero no llegó a escribir lo que podría justificarla. Desde Colombia, Guillermo Valencia dirige su poesía hacia lo oculto y refinado. En Uruguay se presenta José Rodó, vinculado al arilismo, movimiento que revalora la tradición grecolatina. Destaca también el argentino Horacio Quiroga, quien trasciende por sus cuentos. Como parte del posmodernismo, destaca Gabriela Mistral, con una voz muy personal. Son sus temas la nostalgia, la naturaleza, la maternidad, la muerte y el dolor. Evade el retoricismo modernista y apuesta por la expresión sincera, sin dejar la musicalidad y pureza de la palabra. El modernismo no solo es una corriente literaria marcada por su esteticismo, es un cambio espiritual que tocó todos los aspectos de la vida hispanoamericana, desde la poesía hasta las artes y la filosofía. Para entender el modernismo no basta con definirlo, sino tener un contacto directo con su poesía. Un abrazo para todos, nos vemos en el... Bueno, así como hemos visto el video, hay que tener en mente el presente, a dónde estamos, en qué es lo que estamos en este trabajo, qué es lo que envuelve el presente. A veces, si es necesario utilizar elementos del pasado, se utilizan, pero este trabajo hay que verlo con esto, que tiene el formato del presente, por decirlo así. Así que vamos a leer párrafo 77. Y dice: esto tal vez esté más cerca del descubrimiento absoluto, de la comprensión en el modernismo. Punto, coma, mejor dicho. Acordémonos que en párrafo 76 dije: porque nadie tiene verdaderos sentimientos por lo que no conoce, punto. Quizás esta es la naturaleza de la sabiduría filosófica y la del político. Entonces, para ser político no necesariamente hay que tener el sentimiento de lo que se conoce en la cultura, por los ejemplos que tenemos. Y una sociedad que clama ser multicultural, tiene que permitir ese tipo de cosas. Pero sabemos que a veces en la política son un poco más fundamental la razón por algo. Por ejemplo, tenemos en la Constitución, está establecido de que para que una persona ejerza un puesto público elegido por la población de ese lugar, tiene que ser ciudadano, considerado ciudadano acorde a los requisitos, y en específico, por ejemplo, en muchas constituciones esto es bastante fundamental porque se le va a dar autoridad a alguien ajeno, y a veces la constitución se hace para reconocer quién tiene derecho a qué. Y muchas poblaciones que tienen un historial muy largo tienden a darle bastante énfasis a estas cosas de legitimidad, y
por ese mismo hecho, que están constituidos, por decirlo así, conservativamente, aunque tal vez hay una mejor palabra para esto. Pero el punto es de que en el conocimiento usualmente nos preocupamos con conocer diferentes fuentes, diferentes métodos de hacer cosas, y por eso que también hablé un poco sobre la antropología, la importancia. Es siempre arqueología también, siempre proveen bastantes recursos que son valuables para nosotros, personas que nos dedicamos a estudiar diferentes métodos de comunicación, cosas que están sacando constantemente, pero siempre también hay temas que son bastante complejos. Por ejemplo, en la computación está yendo bastante, desarrollándose bastante apresuradamente, y el mismo método de que muchas poblaciones van siguiendo esto de la robótica, carros eléctricos, el desarrollo se va mucho más rápido, se desarrollan diferentes técnicas de hacer algo que categoriza a una sociedad, desarrollar algo. Y aquí tenemos que ver cosas de patentes, de derechos de autor, quién hace algo en cierta manera particular que caracteriza eso, aunque la lógica puede ser igual, pero con ciertas variaciones. Entonces, para saber estas variaciones hay que irnos a estos pequeños márgenes que implican mucho más. Entonces, la relación entre el conocimiento al político no le importa, le va a importar más de mente cerrada, lo del país. Entonces, así como alcaldes son mucho más cerrados que un político a nivel nacional, por ese mismo hecho, de que solo le importa su municipio y nada más. El otro día había un lugar de trabajo y fui a hacer el experimento de llevar mi currículo y mis credenciales. Y la persona me dio con una buena perspectiva de tomar un trabajo, y al final le dije que no era de ese municipio, y nomás le dije que no era de ese municipio. Inmediatamente me dijeron, no podemos, porque tienes que vivir en este municipio. No les voy a decir qué municipio es, pero sí. Entonces vemos esa manera. Al igual con un negocio, es tal vez una feria para apoyar la manufacturía local, y ellos ven eso. Entonces desde adentro estamos viendo eso. A nivel nacional ya sabemos que encontramos diferentes dificultades también. Entonces sabemos que cuando observamos lo político nos estamos viéndolo más a lo más básico, a un nivel cerrado, a un circuito cerrado, por decirlo así, donde se mantiene adentro de esa situación, de esa área geopolítica. Internacionalmente ya vamos observando diferentes maneras de saber, diferentes maneras de hacer las cosas,